El Señor les bendiga y saludamos, ¿verdad?, también a las personas y amigos que nos estén viendo a través de esta conexión. Y para nosotros es un gozo y es una oración contestada que la palabra, el mensaje del Evangelio que aquí se predica pueda llegar a muchas personas. Y esperamos que ese Evangelio pueda impactar su vida, que pueda transformar su vida, que es el propósito. El propósito más grande del Evangelio es conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Hay muchos inventos acerca del Evangelio que quitan el enfoque del propósito verdadero del Evangelio. Algunos dicen que el Evangelio es nada más gozo, y eso es parte. Algunos dicen que es sanidad. Algunos dicen que es prosperidad. Pero si hay algo que nosotros debemos entender, es de que el Evangelio nos lleva a tener una unidad y una comunión con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y eso nos lleva a conocer a Dios cada día más a través de esta nueva relación que tenemos con su Hijo Jesucristo. Hermanos, le damos gracias al Señor y hemos llegado a el capítulo 7 versículo 7 del capítulo 2 de Efesios, y vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios 7 al 10, aunque hoy vamos a ver nada más 3 versículos, el 7, 8 y 9. Efesios 2, 7 al 10 dice de la siguiente manera. Pablo continúa con este mensaje a la iglesia de Éfeso después de informarles de que Dios es rico en misericordia y que les ha demostrado su gran amor en Cristo Jesús y que han sido salvos y que han recibido vida unidos a Cristo. Él dice que hay un propósito por el cual esto ha sucedido. Y esto es lo que vemos en los versos 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: a fin de que podamos mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Señor, usa este mensaje para hablar a nuestras vidas y para hablar a la vida de aquel que no te conoce, Señor. Ese es el propósito, que el mundo te conozca. Y te va a conocer conociendo el Evangelio, pero el Evangelio necesita ser proclamado por aquel pueblo que tú has redimido. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, y úsanos cada día más para compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor. El mensaje para esta mañana lo he titulado: para que el mundo
vea. Para que el mundo vea. Ese ha sido el propósito, y lo veremos en la palabra del Señor, que Dios ha tenido el propósito de que el mundo le conozca. Cada cristiano es una extensión visible o es una manifestación visible de lo que la gracia y la misericordia de Dios hace con pecadores. Cada cristiano, déjeme decírselo una vez, es una manifestación visible, es una extensión viva de la gracia y misericordia que Dios hace con pecadores. En otras palabras, cada vez que este mundo nos ve como iglesia o nos ve como hijos de Dios redimidos, ellos están viendo una manifestación visible de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios ha hecho con nosotros. Ha hecho una obra grande. Ha hecho una obra llena de gracia y de misericordia. Escuche lo que dice Isaías 29, 22 al 24. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham, hablando de que Dios había escogido a Abraham, lo llamó. Dice acerca de la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro. Porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos, hablando del pueblo de Dios, diciendo que es algo que Él ha hecho, la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificará al santo de Jacob y tendrán temor de Israel. Escuche el verso 24, dice que cuando vean aquella obra de las manos de Dios, aquellos que santifican el nombre de Dios, aquellos que escuchen, tendrán temor de Israel, y los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán la instrucción. Hablando de la instrucción de Dios. Hermanos, Dios va a manifestar su verdad y su gracia a través de su pueblo. El propósito de Dios de dar vida y resucitar espiritualmente y darnos unidad con Cristo fue para hacer visibles en el tiempo futuro, dice la palabra del Señor, las riquezas de su gracia al hacernos salvos, dándonos fe, escuche, como un regalo y no por nuestros esfuerzos, para que ninguno de nosotros tenga de qué enorgullecerse o jactarse, dice la palabra en la versión que tenemos. Porque no debe de estar el centro de la salvación y de la obra de Dios, no está en el hombre, sino está en Dios. Y así que si hay algo que podemos concluir, es de que en la salvación no es el hombre el que se debe de gloriar o alardearse y decir: soy tan inteligente, soy tan astuto, soy tan bueno, y por eso la gente me debe de reconocer porque yo soy una persona piadosa. La Biblia nos dice todo lo contrario. Es Dios quien debe de recibir toda la gloria y no ninguno de nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros. Dios quiere que entendamos que nuestras vidas son usadas por Él para hacer visible su gracia, no por nuestra bondad, sino por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y Él quiere que esa manifestación visible que Él quiere dar a conocer, la vean los pecadores.
Y que con eso nuestras vidas le digan, hay esperanza para el pecador, hay esperanza. El mundo tiene que saber. El mundo tiene que saber que hay un Dios de misericordia. El mundo tiene que saber que hay un Dios que levanta a muertos espirituales y les da vida espiritual. Y cuando ellos ven nuestras vidas, ellos tienen que ver eso. Tienen que reconocer, mira, cómo es posible que ese hombre era de esta manera. Esta mujer era de esta manera, pensaba de esta manera, se conducía de esta manera, pero ahora mira la vida que vive. Dios quiere que el mundo sepa eso. Dios quiere que sepa que el mundo no podrá hacer nada por sí mismo. Es solamente la obra de Dios. Nadie de nosotros debe de recibir gloria por eso, solamente Dios. Una pregunta, hermanos, esta mañana sería: ¿por qué Dios nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué Dios nos dio vida a muertos espirituales? ¿Por qué Él nos levantó de la muerte espiritual y nos dio vida espiritual? El propósito de lo que vemos en este texto que hemos leído ahora es que Dios tenía un propósito en mente y ese propósito es hacer visible, demostrar, manifestar las riquezas de su gracia, las riquezas de su favor. Y hay un tiempo en que Él dice que esa gracia se ha de manifestar y hay personas, o podríamos ponerlo de esta manera, hay en quienes esa misericordia se va a manifestar y va a ser visible. Hermanos, hemos visto en la palabra del Señor que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, excluidos de la ciudadanía de Israel, del pacto de Dios. Muertos espiritualmente, alejados de Dios, expuestos a la ira y la condenación de Dios en aquel día de su juicio. Pero vimos el gran pero de Dios, que se interpuso y se antepuso ante la desgracia de la humanidad impotente que no podía hacer nada por sí misma. Y dice que Él nos amó con un gran amor y nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay una razón por la cual Él hizo eso. La Biblia nos habla que en el verso 7 dice, a fin de mostrar en los siglos venideros. Ese es el propósito. La Biblia nos habla de ese propósito, querido hermano. Déjeme decirle que todo cristiano verdaderamente regenerado, que ha sido salvo, es una manifestación del propósito de Dios. Es una manifestación visible de la gracia de Dios en este mundo lleno de pecado y de desesperanza. Nuestra vida debe de hablar tanto de Cristo que cuando el mundo no tiene esperanza, pero ve tu vida, Él puede decir, hay esperanza todavía en este mundo. El mundo, cuando está lleno de pecados y ve tu vida, puede tener la esperanza y decir, verdaderamente hay perdón en Cristo Jesús. No importa cuál sea mi pecado, no importa cuál haya sido mi error, no importa cuántas faltas yo haya tenido, todavía hay esperanza para mí. Eso es lo que el mundo debe de ver cuando ve nuestras vidas. Por eso cada cristiano verdadero
verdaderamente regenerado, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no alguien que ha dicho nada más de nombre, soy cristiano, pero su vida proyecta todo lo contrario a lo que es Cristo. Yo espero que nosotros podamos ver eso en estos textos. Pero yo, ¿qué importo? Lo que importa es que Dios sí le importa esto y Dios quiere que nosotros entendamos eso y por eso nos ha dejado su palabra. La Biblia aquí nos dice que Dios planeó. Él se propuso un propósito en el darnos vida, en darnos su gracia. Y eso era para que su gracia fuera manifestada a través de la gran obra que Él hizo en nuestras vidas. Porque no hay otra manera de explicar, escuche, cómo es posible que seres pecadores, rebeldes, extraviados, ignorantes, hoy puedan tener una vida en comunión con Cristo y sobre todo que puedan tener esperanza, no solamente para este mundo, sino una esperanza para la eternidad. Porque no solamente Dios nos salva para arreglarnos los problemas en esta vida pasará. El dolor de la enfermedad pasará en este mundo. Eso se acabará, no será para siempre. Pero Dios no solamente quiere arreglar ese problema temporal. Él quiere arreglar el problema de la eternidad en el hombre. Y es por eso es que totalmente irrelevante lo que a nuestras vidas venga. Pueden venir cosas terribles, enfermedad, escasez, hambre, persecución, y nada de eso nos separa del amor de Dios. Aunque nuestras fuerzas se vayan, sabemos que nuestra verdadera fuerza está en Cristo Jesús y que Él nos ha dado su gracia ahora. Pero esa gracia nos sostendrá para siempre en unión con Él. Dios planeó que esa gracia fuera manifestada. Pero no solamente planeó, sino que Efesios 2:7 dice que fue el propósito. La palabra a fin de nos dice eso. Nos dice que fue el propósito por el cual Dios nos dio vida con Cristo Jesús. La palabra a fin de poder nos habla del propósito de Dios al dar vida espiritual a hombres muertos espiritualmente. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras, sino que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? ¿Escucha? Dios nos ha llamado con un llamamiento santo según su propósito y nos ha dado su gracia, y esa gracia nos fue dada desde la eternidad. Eso es impresionante. Según la palabra de Dios, Dios mismo quiere que su gracia, que sabemos que es un favor inmerecido que ninguno de nosotros merecía, sea visible a los hombres. La palabra mostrar ahí nos habla en el original de hacer visible. Y el sentido de esa palabra es hacer visible o perceptible para poder demostrar algo. Dios quiere demostrar su gracia. Dios quiere hacer perceptible su gracia a este mundo. Su gracia y su gran misericordia, su gran amor. Eso es lo que nos dice que Él quiere hacer visible, perceptible
al hombre su gracia cuando hay un tiempo. Es el tiempo que Pablo escribió esta palabra a la iglesia de Éfeso. En las generaciones futuras, Dios iba a manifestar su gracia en todo este tiempo para que los hombres vean y crean, para que los hombres vean que hay esperanza, que hay perdón de pecados, y que al mismo tiempo entiendan que esa gracia es sobreabundantemente inmensa, porque no habrá un corazón sincero que llegue a los pies del evangelio que no pueda decir: ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Quisiera recordarles, hermanos, que ninguno de nosotros es mejor que ninguno que otro ser humano. Todos, la Biblia dice, estábamos bajo pecado. Pero Dios ha querido demostrar su gracia, hacerla visible, perceptible a los ojos de la humanidad. Pero una humanidad muerta espiritualmente no la puede captar. Solamente aquellos que son vivificados por Dios mismo pueden captar la gracia y la misericordia de Dios. En este caso que hablamos de lo que Dios quiere hacer visible, Dios quiere que los hombres, escuche, que Dios mismo, en los cuales mismos Él salvó, sean los medios por el cual el mundo va a ver su gracia. Pero qué tremendo es, hermanos, entender la palabra del Señor. Dice Efesios 7, las sobreabundantes riquezas de su gracia, es una palabra. Y hay un énfasis ahí que Dios no solamente es rico en gracia y en misericordia, pero que son sobreabundantes. Cuando nosotros recordamos nuestra vida, recuerda que estamos en Efesios recordando la vida pasada para dar gloria a Dios. Cuando nosotros recordamos nuestra vida pasada, solamente podemos ver que Dios ha sido grande en misericordia al perdonar a pecadores como nosotros. Escuche, la Biblia nos enseña que Dios fue más allá de lo que tenía que hacer por nosotros. Y eso es lo que dice cuando habla de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Él superó, Él excedió todo lo que tenía que hacer por nosotros. La palabra ahí habla de que Dios hizo algo y sobrepasó en hacerlo. Ir más allá de lo que tenía que hacer por nosotros. Dios no tenía ninguna obligación de dar vida a muertos espirituales. Él no tenía ningún beneficio a recibir de regreso al darle vida a hombres espirituales. Si pudiéramos hablar de la justicia de Dios, hubiera sido apropiado y correcto y justo que Dios nos hubiera dado su justicia. Sin embargo, el gran amor de Dios con que nos amó hizo que fuera posible su gracia para nosotros. Él sobrepasó todo aquello que tenía que hacer por nosotros. Todo era muerte, todo era condenación. Y Él actuó. El gran pero de Dios que se interpuso y se antepuso a la desgracia del hombre y nos dio vida y nos dio gracia. Él nos dio vida al unirnos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que Dios
nos tenía que dar era muerte y juicio, y sin embargo Él nos dio su gracia por su bondad, uniéndonos a Cristo, porque no había otra forma. La única forma de poder recibir esa gracia, ese perdón y esa vida eterna era estar unido a Cristo. Y ahí Dios manifestó su bondad al unirnos a Él. Efesios dice que eso era la voluntad de Dios desde la eternidad. Dice de su palabra que nosotros fuimos predestinados para ser hijos conforme al beneplácito de su voluntad. Efesios 1:5. También dice la palabra que hemos obtenido herencia porque Dios obra conforme al consejo de su voluntad. Y sabemos que la palabra voluntad nos habla del deseo de Dios, lo que Él quiso hacer, de su propia voluntad. No había nada que lo empujara o obligara a Dios a dar vida a hombres muertos espirituales. Ahora Pablo le explica a la iglesia de Éfeso que esa gracia es sobreabundantemente excesiva, es enorme, es inagotable. Esa gracia no se puede exhaustar. Nunca habrá un momento en toda la eternidad y en toda la historia en el universo en el que digamos que la gracia de Dios se ha agotado. No podemos decir eso. Pablo le explica eso a la iglesia y le dice que esa gracia es excesiva. Pensamos en un momento por qué Pablo dice que es sobreabundante la gracia de Dios, porque es realidad. Porque lo que el hombre merecía era castigo, condenación eterna. Mas sin embargo, la misericordia y la gracia de Dios se sobrepuso sobre lo que nosotros merecíamos, que era correctamente justo. Morir en nuestros delitos y pecados perpetuamente. La gracia nos habla del beneficio de Dios para hombres inmerecedores sin que Él reciba nada de regreso. Él no ha acumulado puntos en nosotros y decir, mientras yo más favor le hago a los hombres, ellos más me van a respetar. Porque Él sabía que no lo íbamos a respetar. Dios nos dice, yo le voy a dar más de mi gracia para que Él me ame más. Nunca nadie le ha dado algo a Dios para que le pida algo a Él de regreso en cambio. Eso sería un negocio y un negocio antibíblico. Dios ha mirado a hombres muertos y los ha hecho beneficiarios de su gracia y de su misericordia, y los ha hecho vivos, y no ha recibido nada a cambio. Solamente lo ha hecho porque esa fue su voluntad, ese fue su deseo y su misericordia desde la eternidad. Hermanos, esa es la gracia que nos despertó a cada uno de nosotros. Hermosa gracia que nos ha despertado. Hermosa gracia que Dios nos dio vida por medio de ella. Y Dios quiere que el mundo la vea. Él quiere que el propósito de haberla dado es de que en los tiempos futuros su gracia sea manifestada, la que derramó en nosotros, y que el mundo la vea. Y que pueda ver la esperanza para que el mundo sepa, para que el mundo vea que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay seguridad, que no importa que este mundo se derrumbe, que no importa que perdamos la vida, hay esperanza no solamente para esta vida, para los problemas de esta vida que nos acosan diariamente, sino que hay seguridad para la vida eterna. Hermanos, esa es la gracia
que nos despertó de la muerte, porque no veíamos nuestra esperanza en los logros humanos, veíamos nuestra esperanza en el dinero de este mundo, veíamos nuestra esperanza en las amistades del mundo, veíamos la esperanza en nuestro intelecto y nuestra manera de pensar, y todo eso nos falló. Pero hay algo que nunca fallará y nunca escaseará, es la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo más seguro, escuche, que nosotros tenemos como cristianos. Su misericordia y su gracia que nos sostendrán para siempre. Es el mejor banco del mundo, del universo. No hay nada que nos pueda robar esa seguridad. No hay nada que te pueda robar esa seguridad, porque ha sido dada por Dios. Hermano, no tomemos esto a la ligera. Creámoslo y vivámoslo, porque Dios quiere que el mundo lo sepa. ¿Por qué el propósito de Dios es de que su sobreabundante gracia sea visible en los tiempos venideros? Porque hay hombres que necesitan ver esa gracia y verla visualizada. ¿Y de qué forma la van a ver? La van a ver en la vida de los cristianos que han sido transformados y que han sido traídos de muerte espiritual a una vida espiritual. En la forma que te conduces. Un muerto espiritual lo ve como algo raro. ¿Cómo este hombre puede orar? ¿Cómo este hombre no puede caminar en adulterio como todo el mundo lo hace? No comprenden eso. ¿Cómo este hombre puede ser generoso y no puede ser avaro? ¿Cómo este hombre puede valorar más a su familia, a su esposa, a su esposo? ¿Cómo puede hacer eso y amar a otros antes que a él mismo? Solo lo puede hacer una vida transformada y regenerada. Y cuando ellos ven esas cosas que son imposibles para la mente humana y el obrar humano, ellos dicen, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene aquel hombre que era de esta manera y ahora es de esta forma? ¿Cómo fue posible eso? Y la gracia abundante de Cristo se manifiesta y ellos ven y escuchan el evangelio. ¿Qué otro propósito iba a haber? La necesidad o el propósito de que la gracia de Dios sobreabundante sea visible a los hombres, es porque hay hombres que necesitan conocer de esta gracia urgentemente. Y sin embargo, hermanos, esto es algo que no meditamos y no entendemos, y hay cientos de púlpitos en todo el mundo perdiendo el tiempo enseñando otras cosas y no el evangelio. Dios, en su propósito, quiere que el mundo sepa del evangelio y de la esperanza y de la misericordia en Cristo Jesús. Dios no está interesado en que tú vivas tu mejor vida hoy. Dios no está interesado en que tú pienses que si no llega la sanidad, Dios no está contigo porque alguien te dijo que eso era algo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. Dios quiere que tú sepas que aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio de las luchas diarias con nuestras debilidades, hay esperanza porque la gracia de Dios es abundante. Quiere que el mundo sepa porque Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, Dios ha establecido en su propósito que en los siglos venideros, en los tiempos
que vienen en el futuro, las riquezas abundantes sean manifiestas al hombre por la bondad que Él ha hecho con nosotros. Y le recuerda en el verso 8, porque por gracia han sido salvos. Escuche, y aquí llega algo interesante. Por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios. Yo no sé si usted puede ver la misericordia de Dios. Aquí Pablo llega y dice algo que trastorna al religioso y al mundo, pero no al verdadero cristiano. Y ahorita yo le digo, dice que fuimos salvos por medio de la fe, y eso es un regalo de Dios. La fe, la salvación de la cual habla acá, está hablando de que el hombre fue liberado o rescatado de las consecuencias del juicio que venían a su vida por causa del pecado. Eso es lo que es la salvación. Dios salvó al hombre, lo liberó, lo rescató del hoyo en el que estaba expuesto para el juicio de Dios en el día final. Y dice que Dios ha usado la fe para que estos hombres como nosotros que estamos aquí y cada uno que proclama ser cristiano fuera salvo. Y dice la palabra que fuimos salvos por medio de la fe, y aquí viene el trastorno, pero eso aún no es de ustedes. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Esta no es una salvación que se origina en nosotros. La iniciativa no fue humana, la iniciativa de nuestra salvación es divina, de principio a fin. La salvación es del Señor. Escuche, hermano, si el pecado nos conducía y nos mantenía en un estado de muerte, la gracia nos conduce y nos mantiene en un estado de salvación o ser salvos. Dios nos está salvando todos los días. Él nos tiene en un estado de salvación. El pecado, el mundo nos conducía a la muerte y nos mantenía en un estado de muerte, pero la gracia de Dios nos conduce a la vida eterna y nos mantiene en un estado de vida eterna. El hombre nunca es libre, en realidad. O el hombre está sujeto a muerte por su pecado, o está bajo la gracia y la misericordia de Dios por su gracia infinita. Pero nunca depende de él. Estando muerto, ¿podrá un hombre decidir su bien? ¿Podrá decidir qué comerse, en qué casa vivir, cómo vestirse? Pero nunca podrá decidir si es salvo o si se pierde. Solamente la misericordia de Dios. Pero ¿cómo es que Dios nos salvó? Bueno, esa es una pregunta fácil de hacer, pero es una pregunta no tan simple de contestar. Nuestra salvación, hermanos, fue anunciada, fue decretada desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación fue posible porque Dios nos amó. Nuestra salvación es posible porque fue anunciada y la escuchamos. Nuestra salvación es posible porque Dios se humilló y se encarnó y nació de una virgen. Nuestra salvación es posible porque Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es posible porque el Espíritu
Espíritu de Dios nos dio vida regenerándonos cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Nuestra salvación es posible porque en algún tiempo escuchamos el Evangelio y tuvimos fe para creer en él. Y como le dije, Pablo aquí sorprende, dice que aun cuando creíste en él, no creíste porque tú lo decidiste, sino que fue un regalo que Dios te dio para creer. ¿Y cuánto sentido hace un muerto espiritualmente? No puede decidir buscar a Dios. Nadie se levanta un día y dice, hoy yo quiero ser cristiano, a menos de que Dios le haya regenerado y le haya hecho nuevo a través de su Espíritu Santo. Pablo nos dice que aunque nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, fue Dios el que tuvo la iniciativa y el que nos guió y nos movió y nos dio el don de creer. Efesios 1:3 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay algo que el Señor hace y que nos dice primera de Pedro 1:5-7. La palabra nos dice que Dios protege a sus hijos por el poder, por su poder, mediante la fe. Primera de Pedro 1:5-7 dice, ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Escuche, Dios nos protege con poder mediante la fe para salvación, para esa salvación preciosa. Dios dice Filipenses 2:3 de la siguiente manera, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Escuche, Dios dice que Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y fuera de Dios no podemos ni querer ni podemos hacer. Y hay un punto por el cual Pablo está hablando todo esto. Alguien me preguntará, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la manifestación de la gracia de Dios? Pablo dice que la gracia de Dios necesita, y es el propósito de Dios, que sea manifiesta, que sea visible. Y él dice, pero ustedes tienen que saber que esto es un regalo de Dios por ustedes y que ustedes no hicieron nada. Sigue diciendo en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no ha sido porque el hombre ha trabajado y Dios se ha obligado a responder al trabajo del hombre para la salvación. No. Dice que esto no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra obra, no es por lo que yo haga, sino ha sido un regalo inmerecido gratuitamente que Dios nos ha dado y lo ha hecho así para que nadie le robe su gloria y para que nadie presuma. Al final del verso 9, la palabra dice, para que nadie se gloríe. Esa palabra no es la misma palabra que se usa para la gloria de Dios. Cuando decimos le damos gloria a Dios, esta es otra palabra. Y esta palabra en el original nos dice de alguien que presume o alardea de algo. Pero Dios dice, hombre, tú no te puedes presumir, tú no te puedes gloriar en algo de lo cual Dios ha sido el único responsable por su misericordia para que tú hoy tengas vida.
Nadie puede verbalizar eso y cantar por todo el mundo. Yo he sido salvo por mis bondades, yo he sido salvo por mi riqueza, yo he sido salvo por mi astucia, por mi inteligencia, yo he sido salvo por mis diplomas, porque Dios miró que yo era una buena persona. Nadie puede alardear de eso. Nadie puede presumir de eso, y eso es lo que dice la palabra del Señor. El mundo necesita conocer verdaderamente el Evangelio sin añadiduras. El Evangelio significa Dios soberano, obrando en la vida de hombres impotentes y pecadores que no podían hacer nada por ellos mismos. Y cuando el mundo lo ve así, el Evangelio resalta y la gracia de Dios es visible a los hombres. Humanamente, ¿quién de nosotros podría haber estado acá? Ninguno. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Primera de Corintios dice esto, escuche, acerca de lo que nosotros éramos antes y de lo por cual nosotros no podemos gloriarnos ni presumir de nuestra salvación. Esto es un texto que nos expone a la realidad de lo que éramos y la realidad de quienes somos en Cristo Jesús. Pablo dice, pues consideren esto, hermanos, consideren su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y a lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Wow. No hay nada en lo cual nosotros podamos gloriarnos, porque no éramos considerados sabios, no éramos considerados poderosos, éramos débiles, necios, pecadores, no teníamos fuerza, éramos despreciados, mas sin embargo Dios miró y nos salvó. Conforme voy terminando el mensaje de esta mañana, yo quiero decirle por qué Dios lo quiso así, su propósito. Pero quisiera leer Jeremías 9:23. Y este texto expresa algo de lo cual nosotros sí nos podemos gloriar. Porque el cristiano se puede gloriar en algo. Y escuche, dice la palabra del Señor, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías 9:23. Hermanos, si Dios va a hacer visible su gracia para el mundo y para que el mundo vea y crea en el Evangelio, tiene que ser a través de la vida misma de aquellos que han recibido esa gracia transformadora. No puede haber otro medio en el cual Dios pueda hacer manifiesta su gracia visible y perceptible a los hombres pecadores, si no es a través de la propia vida de aquellos que han sido recipientes de esa gracia salvadora y generosa de Dios. ¿Cómo vives tu vida en el mundo?
¿Tu vida refleja la gracia de Dios verdadera o ocultas la gracia y la misericordia y la renovación del hombre pecador en tu vida? ¿Cuál es la respuesta? Nos lleva a entender de la gran responsabilidad que tenemos, que Dios ha decidido que nosotros seamos un instrumento para que el mundo conozca de su perdón. Si Dios va a hacer su gracia visible es a través de nosotros. Un libro, no, un libro puede inspirar a alguien, pero una vida que camina en la verdad impacta más a alguien que lo que puedan leer en un libro. Será contando historias, jamás. Ni aún, hermano, ni aún solamente escuchando sermones y predicaciones y enseñanzas. Dios dará a conocer y el mundo verá la gran misericordia de Dios manifestada en nuestras vidas cuando nosotros caminemos y vivamos nuestra vida reflejando esa verdad en nuestra vida. Escuche, porque el cristiano es la manifestación visible de la gracia de Dios en este mundo y en estos tiempos. Delante de los hombres pecadores hay una gran responsabilidad de vivir cristianamente. Hay una mejor frase para eso. Hay una responsabilidad muy grande en vivir a Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quisiera llevarlos y que hagamos memoria lo que la palabra del Señor nos muestra en Mateo 5, del versículo 1 en adelante hasta el 14. Nos habla de los bienaventurados. Las bienaventuranzas nos hablan de la marca o la característica de cada cristiano. Y yo quisiera conectar estos versos terminando el mensaje para que veamos cómo es que la gracia de Dios, su misericordia, el perdón y el evangelio van a ser manifiestos a este mundo solamente cuando vivimos de esta manera. En Mateo nos habla de bienaventurados los pobres de espíritu. Nos habla de bienaventurados son aquellos que lloran porque serán consolados por su Dios. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que son capaces de tener misericordia. Bienaventurados aquellos que caminan en santidad, que son limpios de corazón. Bienaventurados aquellos que son pacificadores, que buscan la paz. Bienaventurados todos aquellos que sufren por causa del evangelio. Escuche, esas características del cristiano son como una luz delante del mundo. Características que reflejan y que hablan de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es interesante ver en el verso 14 del capítulo 5 de Mateo que Jesús les dice: todas estas características son las de un cristiano y el mundo solamente las verá cuando nosotros vivimos de esa manera. Les dice en el verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una canasta o de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre delante de los hombres tu luz, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. Ese es el propósito. Que el mundo, al ver nuestra vida,
glorifique a Dios. Que el mundo, al ver nuestra seguridad en medio del terror y del miedo, glorifiquen a Dios. Que cuando vean el mundo oscuro y pecador y vean la luz de Cristo que está en ti, glorifiquen a Dios. Tu vida, hermano, y mi vida es un medio, es una extensión y es una manifestación de lo que Dios hace con seres tan necesitados y pecadores. A Él sea la gloria, y como Jeremías 9:23 dice, si nos hemos de gloriar, gloriémonos en que le conocemos y que Él es un Dios de misericordia. Oremos. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte, Padre, que conforme al consejo de tu palabra, nosotros sabemos y reconocemos que estábamos muertos en delitos y pecados. Pues sin embargo, ahora, Señor, después de haber sido hechos vivos y unidos a Cristo, hay una gran necesidad de que tu gracia sea conocida, que sea manifestada a los hombres. Usa nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas puedan manifestar esa gracia sobreabundante, inmerecida, para que vean el gran poder tuyo y de lo que eres capaz de hacer con hombres pecadores. Que el mundo reconozca, que venga a tus pies y que reconozcan que no hay mejor lugar que tu gracia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermano.